La nota de voz que quiso ser podcast, con Jordi Verdura. Hola, muy buenas. Hoy ya viernes, acabando esta primera semana de mayo. Viernes 7 de mayo de 2021, episodio 161 de la nota de voz. Os voy a explicar una herramienta que me gustó un montón cuando me la recomendaron. Me la recomendó mi amigo Jaume Faliu de Pyme Legal y me dijo, mírate esta herramienta porque queremos hacer cosas, o me la han recomendado de hecho a mí, y quiero mirar de pillarla para grabar vídeos. Bueno, pues a partir de esa recomendación le he echado un vistazo y la verdad es que, de hecho, el mismo día que me lo dijo, abrí la pestaña de Screencast-O-Matic.com. Os dejo en la descripción el dominio Screencast-O-Matic.com y me dejó, ya tuve buenas sensaciones. ¿Por qué? Pues porque ves una herramienta muy útil, muy completa. Es un editor de vídeo, como puede, y hay un montón de editores de vídeo, pero que además del precio, que es muy interesante, ahora os lo comentaré, es una herramienta muy intuitiva. Es decir, para los que no estamos acostumbrados a editar vídeo y sabemos que es un poco engorroso y que de entrada nos va a ocupar bastante tiempo, pues es una herramienta que nos lo pone muy fácil, por decirlo así. Es decir, podemos hacer la típica grabación de tutorial, grabando la pantalla con el avatar pequeñito tipo Loom, ¿de acuerdo? Que de hecho es más barato que Loom, os lo comentaré. Es más asequible Screencast-O-Matic que Loom, porque puedes grabar más minutos. En lugar de 5 minutos el plan free se va a 15 minutos, ¿de acuerdo? Y ya con esto pues le gana cosas a Loom. Loom realmente es muy interesante, porque lo hemos comentado en más de un episodio. Clicas en la extensión de Chrome y venga, a grabar y lo tienes rápido. De hecho, los episodios, los webinars que estoy grabando, que son de 2 horas, de 1 hora y media, de 1 hora, o sea, no son de 5 minutos, los estoy haciendo con Loom, del tirón. Es decir, grabo todo seguido, pongo pause y sigo grabando. No hay nada de edición posterior. Bueno, seguimos. Screencast-O-Matic. ¿Qué hace bien? Pues mirad, podéis hacer un vídeo, editar dentro del vídeo como si fuera un Canva, es decir, un editor de imagen, de creatividades. Podéis hacerlo todo dentro de Screencast-O-Matic y podéis también hacer cromas. Interesante, o sea, un croma verde y detrás le podemos poner la imagen que queramos o el vídeo que queramos y por delante una imagen nuestra, por ejemplo, de una figura humana, por decirlo así. ¿De acuerdo? Podemos hacer capturas de texto, es decir, hacemos un vídeo y va recogiendo los textos con inteligencia artificial cada X minutos y los podemos ir recogiendo en la descripción del vídeo. Hay variedad de músicas, o sea, lo típico, podemos escoger diferentes estilos para meter en nuestro vídeo. Bien, interesante, fácil de usar, con un plan gratuito muy interesante. O sea, es decir, es de esas herramientas que lo que han hecho es hacer un plan gratuito que ya puedes hacer muchas, o sea, no todas las opciones, evidentemente, pero puedes testearla y hasta te puedes quedar aquí. Y después tienen 2 planes de pago, el Deluxe y el Premier, que económicamente son, pues, yo creo que muy asequibles, porque estamos hablando el Deluxe de $1,65 al mes y el Premier de $4 al mes. Y los dos, o sea, el Premier es ya con todas las características y todas las opciones que os podáis imaginar, de músicas, de edición, de vídeo, de compartición, etcétera, ¿de acuerdo? Y con el Deluxe, pues igualmente, o sea, no os vais a quedar con casi nada. O sea, realmente el Premier coge algo más, pero muy poco más. Es decir, con $1, perdón, está en dólares, con $1,65 al mes, podéis tener un editor súper profesional de vídeo para hacer vuestros vídeos para YouTube, para redes sociales, para Vimeo, para lo que queráis. Os lo recomiendo, Screencast-O-Matic.com.